Bueno, muchachos, muy buenas tardes. Entonces, como le venía diciendo, para el día de hoy había quedado o quedó una actividad pendiente frente a lo que ya venimos trabajando o venimos realizando en el transcurso del diplomado, que es todo lo relacionado con los procesos de viabilidad, ¿sí? Esta viabilidad, en este caso, era responder unas preguntas detonadoras que determinaba todo lo relacionado con las características del proceso como tal que se está desarrollando, ¿sí? Aquí estoy revisando también las actividades en plataforma. En el foro no han participado y la actividad de las 15 ideas de proyecto solamente la han montado 2 personas. Recuerden que también es un compromiso montar esas actividades en plataforma para ir ya eh, teniendo evidencias, ¿sí? Evidencia pues de los procesos como tal, ¿sí? Entonces también los invito a que realicen esos entregables en plataforma, ¿sí? Entonces, para hacer un recorderis, para hacer un recorderis de lo que se estaba trabajando o que hemos venido trabajando la semana pasada. En este caso, vamos a realizar todo lo relacionado con las preguntas problematizadoras o detonadoras de la viabilidad del proyecto. ¿Estas preguntas en qué consisten? Consisten en determinar, ¿sí? Determinar cuál de las ideas que nosotros describimos tiene mayor viabilidad, ¿verdad? O tiene una preponderancia, pues lógicamente, en el sentido de estructuración del proyecto. Entonces, en ese sentido, debemos de realizarnos las preguntas o realizar las preguntas a las ideas que nosotros consideremos que tienen para nosotros, ¿verdad? Como, en este caso, como opinión, como de pronto inclinación personal, tienen mayor viabilidad. Yo les había dicho que de las 15 que ustedes plantearon, eh, de esa empezáramos a depurar y quedáramos únicamente con 3 ideas. Esas 3 ideas que nosotros de pronto por, por inclinación, por gusto, bueno, qué sé yo, porque de pronto eso es lo que ustedes siempre han querido hacer, etcétera, etcétera. Entonces esas 3 ideas le aplicábamos esta serie de preguntas, ¿sí? Entonces, dentro de la estructura de un proyecto, la viabilidad del proyecto, pues es la que genera la relevancia para determinar si se continúa o no con el proceso o con el montaje o con la ejecución o llevar a cabo ese tipo de proyectos, ¿verdad? Entonces, frente a eso, existen unas viabilidades, en este caso la viabilidad técnica, ¿verdad? Entonces decía, ¿es física o materialmente hacer el proyecto? Entonces ya ustedes tenían que preguntarse si mi idea de negocio es montar una, una empresa de mantenimiento de ascensores, por decir algo, ¿sí? Entonces, ¿es posible física o materialmente realizar el proyecto? Ah, sí, yo tengo la maquinaria, tengo los elementos, tengo el personal, entonces sí, sí hay viabilidad. Existen restricciones legales para la habilitación u operación normal del proyecto. Ah, pero es que para la operación de ascensores se necesita una licencia. Y aquí, por decir algo, y aquí en Urabá no hay personas que tengan esa licencia. Tendría que yo traerla de otra parte del país. Entonces, legalmente, en estos momentos, pues legalmente el proyecto no tendría viabilidad aquí en el municipio, nada más que yo traiga a una persona de otro lado. Entonces, eso lo tendría que escribir, lo tendría que analizar para ver si legalmente ese proyecto tiene viabilidad o no, ¿verdad? Entonces, ahí nos íbamos haciendo, la idea es que se fueran haciendo cada una de las preguntas y de ahí se determina o se determinaba pues una viabilidad general. Las ideas que más ustedes en este caso les diera
¿verdad? Viabilidad, ahí con esa idea es que vamos a empezar a arrancar, ¿sí? O es que vamos o a empezar, perdón. Vamos a empezar o vamos a arrancar. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy ya vamos a empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con la metodología del árbol de problema, ¿verdad? El árbol de problema es una de las metodologías más usadas en el sentido de análisis de manera un poco estructurada de todo lo relacionado con la problemática o esas necesidades que nosotros vamos a empezar o vamos a empezar a tratar de cubrir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La metodología del árbol de problema consta de varias características que ahorita les voy a mostrar. ¿Sí? No sé si, bueno, la primera pregunta, muchachos, es si alguno de los que está acá realizó el ejercicio, hizo el ejercicio como tal. De hacer las preguntas, ¿sí? De hacer las preguntas, de realizar cada una de las preguntas de viabilidad como tal. Hola, ¿me están escuchando? Sí, profe. ¿Sí alcanzaste a hacer las preguntas? Profe, la verdad yo no he podido organizarme todavía, como ya le había dicho, yo estuve la semana pasada en la clínica y yo apenas regresé el lunes, por eso no me pude conectar a clase, pero ya estoy tratando de organizar todo eso para ahí enviárselas. Ok, listo, vale, no hay problema. Entonces, la idea es que hoy ya tomemos una idea, cualquier idea que ustedes tengan en mente para la ejecución o la puesta en marcha de un proyecto, ¿verdad? Entonces, la metodología del árbol de problemas, la idea es que hagamos el ejercicio ahorita, ¿verdad? Hagamos el ejercicio ahorita. Entonces, la metodología del árbol de problemas consta de estos aspectos, ¿verdad? Primero que todo, pues el tronco del árbol es el problema central, ¿verdad? Lo más robusto. Nosotros debemos identificar un problema central. Por ejemplo, vamos nosotros a identificar o vamos a hacer una idea. Ya tenemos una idea. Mire que por aquí la idea está rondando por todos lados, ¿verdad? Entonces vamos a tener una idea. Denme un ejemplo de un proyecto, de alguna idea que ustedes tengan. Hola. Profe, no sé, usted está proyectando, Profe, no veo nada en la pantalla. Yo tampoco. ¿No están viendo la pantalla? No, Donde estoy señor. proyectando. No, señor. no, profe, no se ve. Bueno, déjenme y yo. Y lo anterior que había proyectado tampoco lo vieron. Sí, lo de las preguntas, sí, profe, eso sí. Ya, ahora sí lo ven. No, profe, todavía no. Todavía no, profe. Los demás. Nada, profe. No se ve Aquí aún, Nada, ya profe. aquí ya me aparece como si estuviera proyectando. pero Es no muy se, raro. no se ve. Déjenme, Solo se ve yo me los que salgo están igual. conectados. Ok. Déjenme y yo miro. Ok, déjenme yo reviso aquí. Ok. Ahora sí. Profe, nada todavía. Aún no, profe. Es muy raro. Nada. Nada, profe.
Bueno, déjenme y yo me salgo y vuelvo a ingresar. Ahí sí, profe, ya. Ahí Ahí sí. sí, profe, ya ve. Bueno, ya se fue otra vez. ¿Me confirman ahí? Sí, profe, ya. Ahora Sí, sí. profe. Ok, listo. Listo. Bueno, entonces, lo que les estaba comentando, que hoy vamos a iniciar con la metodología del árbol de problema, ¿sí? Esta metodología del árbol de problema es una metodología aparentemente sencilla, pero si nosotros empezamos a colocarle objetividad al proceso, nos va a generar por ahí aproximadamente el 60% de la información que yo requiero para mi proyecto, ¿sí? Entonces, el árbol de problema esta metodología consta de 4 aspectos, ¿verdad? El problema central, que es el tronco del árbol, las causas del problema, que son sus raíces, y los efectos, que son las ramas. Pero alrededor de todo este árbol siempre debe estar rondando la idea que nosotros queremos poner en marcha o poner en práctica, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Yo quiero que ustedes me digan cualquier tipo de idea, ojalá que no sea la que van a desarrollar ustedes, ¿sí? O una problemática que ya ustedes hayan identificado o tengan identificada y hacemos el ejercicio, ¿verdad? Díganme de pronto una idea de negocio o una idea de proyecto que ustedes quieran, que ustedes hayan escuchado y hacemos el ejercicio. No escuché. Profe, que hayamos escuchado de pronto los de los patacones que se querían vender en los supermercados. Ok. Vamos a poner esa planta, una empresa que fabrica patacones congelados, precocidos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con la problemática, ¿sí? La problemática. ¿Cuál sería esa problemática? Esa problemática que la idea de proyecto pretende cubrir o pretende darle alguna alternativa de solución. Nosotros podemos colocar aquí un problema que sería falta de tiempo de las personas, ¿verdad? Falta de tiempo de las personas para preparar alimentos, ¿sí? ¿Verdad? Que no hay tiempo. Ustedes saben que hoy en día nosotros estamos en una dinámica que todo lo que hacemos es prácticamente contra el tiempo, ¿sí? Entonces estamos en esa dinámica. Entonces, la problemática sería falta de tiempo de las personas para preparar alimentos. Ese sería el problema central. Déjenme un momentico, yo voy aquí tomando notas para llevar el hilo del proceso, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, el problema sería ese. El problema, falta de tiempo, ¿sí? Falta de tiempo de las personas para preparar alimentos. ¿Listo? ¿Cuál creen ustedes que son esas causas, ¿sí? Las causas que han generado ese problema. Entonces les digo, las causas en esta metodología siempre deben ser negativas, ¿sí? Las causas deben ser negativas, ¿verdad? O le tenemos que dar una connotación de esa característica, o sea, de
que debe de ser negativa, porque para el próximo ejercicio nosotros tenemos que convertir, ¿sí? Convertir esas causas en positivas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles creen ustedes que serían unas posibles causas que conlleve a la falta de tiempo de las personas para preparar alimentos? ¿Cuáles creen ustedes? Trabajan muy temprano, empiezan las jornadas de muy temprano, o las distancias de la casa al trabajo son muy extensas. Ok, ahí hay dos. Entonces, poco tiempo disponible, y poco tiempo disponible debido a las jornadas laborales, ¿verdad? Entonces, ahí lo podemos poner entre paréntesis. Salen muy temprano y llegan muy tarde, por decir algo. Entonces, poco tiempo disponible debido a las jornadas laborales. La otra que dijo la compañera sería las distancias, ¿sí? Las distancias para llegar a sus casas o a sus hogares, o los recorridos son muy amplios. Las distancias o recorridos muy amplios, ¿sí o no? Recorridos muy amplios. Ok, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra causa puede generar, o más bien, genera que las personas no tengan tiempo para preparar alimentos? Que consumen, podría ser pocos hábitos de consumo de comidas saludables. Inclusive ahí saldrían dos. Estos de consumo de comida saludable. O podría ser altos índices de consumo de comida chatarra. Pues ya no se llama así, ¿verdad? No alta, en alto contenido de grasa y no sé qué, pero llamémosla así. ¿Listo? ¿Qué otra? ¿Qué otra? Falta de tiempo de las personas para preparar alimentos. Póngale que no existe en la zona, fábricas de productos alimenticios que tengan o que brinden, más bien, que brinden alternativas de alimentos de preparación rápida, ¿verdad? Podría ser. ¿Qué otra? Díganme otra. Díganme una ustedes. Profe, también podría ser, ¿cómo se dice? Para condicionar el sitio para preparar, pues, los patacones. Muy bien. Falta Entonces, de acondicionamiento del lugar para la preparación. ok, falta de acondicionamiento, muy bien. Y esa falta de acondicionamiento está ligado a la falta de recursos, porque puede que la gente no tenga o las personas no tengan recursos para poner una fábrica de este tipo de producto, ¿verdad? Profe, y no faltará también quien no sepa hacer un patacón. También Exacto. personas que no es saben solo, cocinar. no es solo la falta del recurso económico, sino también la falta de experiencia en el procesamiento de ese producto. Ok, experiencia, muy bien. ¿Verdad? Que yo lo resumí aquí, personas que
que no saben cocinar, no saben hacer un patacón, ¿sí? Entonces, mire que ya tenemos las causas por las cuales está determinado ese problema central, ¿verdad? Las causas por las cuales está determinado ese problema central, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer los efectos, ¿verdad? Los efectos. Pero para hacer los efectos, nosotros nos debemos hacer una pregunta, ¿sí? Porque si yo ya definí el problema, ¿verdad? El problema central, que en este caso es la falta de tiempo de las personas para preparar alimentos, ¿sí? La idea mía, ¿cuál es? Yo voy a montar una fábrica de patacones, de elaboración de patacones. Entonces yo me tengo que hacer la siguiente pregunta para responder los efectos. Si yo no monto esa fábrica de patacones, ¿qué pasa con el problema central? O sea, si yo no monto esa fábrica de patacones, ¿qué pasa con esas personas que no tienen tiempo para preparar alimentos? ¿Qué les pasaría? Consumen otro producto. ¿Y eso qué les generaría? ¿Qué les generaría? Por ejemplo, si yo no pongo eso, las personas se alimentan, qué sé yo, con pan con gaseosa. Entonces puede generar problemas, ¿sí? Problemas de nutrición, ¿verdad? ¿Por qué? Por una mala alimentación, porque no están consumiendo unos productos que conlleven a unas características de que de verdad nutran a esas personas, ¿sí? Ese sería uno. ¿Cuál otro? Alto consumo podría ser alto consumo de comida, eh, con grandes índices, con altos índices de grasas, y esto conlleva a que las personas puedan generar algún tipo de enfermedad, ¿verdad? Podría ser. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro creerían ustedes? ¿Cuál otro, muchachos? Ayúdenme. ¿Qué pasaría si yo no monto? Ojo, ¿qué pasaría si yo no monto esa fábrica de elaboración de patacones? Entonces ya tenemos que las personas con problemas de nutrición, alto consumo de las comidas con alto contenido de grasa, ¿sí? Esto puede conllevar a enfermedades. Si nos vamos a la parte de producción, aquí pues entonces el plátano lo podrían tener como un producto sustituto, ¿verdad? Entonces se podría bajar los consumos, ¿sí? ¿Verdad? Bajo de consumo de este tipo de productos, específicamente el plátano, ¿verdad? Entonces mire que ahí ya tenemos los efectos. Si ya nosotros revisamos las tres condiciones que acabamos de hacer, ya tenemos nuestro proyecto organizado, ya lo tenemos armado, perdón, ¿sí? Y de ahí vamos a empezar a trabajar todo lo concerniente a nuestro proyecto como tal. Les voy a mostrar un ejemplo que de pronto les va a quedar un poco más claro, ¿sí? Sino que el ejercicio lo quise hacer porque con cualquier tipo de proyecto se puede realizar este tipo de proceso o esta metodología. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Ok. Entonces, mire, les voy a explicar. Entonces, mi idea es montar una escuela de refuerzo académico personalizada, ¿verdad?
O sea, yo quiero montar una escuela de refuerzo donde los niños vayan a hacer sus tareas, ¿verdad? Todo el tema, los que tengan alguna dificultad en los temas de aprendizaje, también realizar como todo eso relacionado con ese acompañamiento. O sea, todo lo que categoriza a un refuerzo académico, ¿sí? Eso es lo que yo quiero montar. Entonces, mire que por aquí yo tengo mi idea. Esto es lo que vamos a hacer ahorita para que le prestemos atención. Entonces, pero yo antes de montar esta idea, yo tuve que tener una problemática identificada. Yo tuve que ya haber realizado un tipo de identificación o sí, un proceso de identificación o de caracterización de una situación problema que se esté presentando, ¿sí? Entonces yo dije, es que yo voy a montar esa escuela de refuerzo porque yo me di cuenta, ¿sí? A través de, qué sé yo, de un análisis, de unas consultas que yo hice, que existe un bajo rendimiento de los estudiantes de primaria en el municipio de Apartado, ¿sí? De los grados primero y segundo. ¿Por qué? Porque yo consulté, qué sé yo, los resultados de las pruebas, porque yo hice una caracterización de unas instituciones educativas, etcétera, etcétera. Ese tipo de problema yo lo puedo determinar con cualquier tipo de variable que nosotros tengamos o que se nos haya presentado en el momento, ¿sí? Entonces, ya yo tengo el problema central, el bajo rendimiento de los estudiantes. Ese es mi problema. Pero ese bajo rendimiento tiene unas causas, ¿verdad? Tiene unas causas. ¿Por qué se está presentando ese bajo rendimiento? Las causas que se definieron aquí fueron, porque puede existir déficit de atención de los estudiantes, ¿sí? Hay algunos estudiantes que, en este caso, presentan o pueden presentar algún tipo de dificultad y están presentando ese déficit de atención. Y eso conlleva a que exista un bajo rendimiento de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, falta de estrategias metodológicas en la enseñanza de los docentes hacia el estudiante. Pues yo aquí no puedo decir que los docentes son malos, ¿verdad? Pero sí puedo mirar o se puede deducir que algunos docentes no utilizan las estrategias metodológicas que son y pueden generarle ese desinterés a los estudiantes. Entonces, aquí falta de estrategia de las metodológicas de las enseñanzas de los docentes puede afectar a que los estudiantes tengan ese bajo rendimiento, ¿sí? Aquí otra que está de este lado, alta rotación de los docentes en las instituciones. Ya de pronto los estudiantes venían en una dinámica, ¿verdad? Con un docente, venían en esa dinámica, venían en ese proceso y cuando le cambiaron al otro docente que viene con unas dinámicas diferentes, entonces los estudiantes puede que no entiendan, puede que no, que en este caso no les guste la metodología. Entonces eso puede afectar al bajo rendimiento. Lo que está por acá, falta de normatividad y poca disciplina en los estudiantes. O sea que hay algunos estudiantes que son indisciplinados y no aplican pues las normas en los colegios para todo el tema de que los estudiantes o los niños estén concentrados en los procesos. Entonces, como hay tanta indisciplina, los estudiantes no realizan unos procesos adecuados y pues lógicamente van a tener bajo rendimiento, ¿sí? Falta de planeación de las actividades de acuerdo a los currículos establecidos. Entonces, el docente no se ciñe a los currículos establecidos o a los programas académicos establecidos y entonces puede que eso genere que el estudiante no entienda algunas cosas y por eso es que hay un bajo rendimiento escolar como tal, ¿sí? Poca responsabilidad de los docentes en el ejercicio de la formación pedagógica, ¿sí? O sea, que los docentes no se apropian del proceso como tal, si el estudiante aprendió bien y si no también. Entonces, existen unos que posiblemente necesitan de más
en este caso acompañamiento, pero el docente acá no tiene esa responsabilidad para hacerle un acompañamiento adecuado a los estudiantes. Entonces eso puede generar que exista un bajo rendimiento, ¿sí? Vea, importantísimo, poco acompañamiento y seguimiento de los padres de familia o acudientes. Entonces los estudiantes se fueron para sus casas, pero en la casa ni siquiera le prestan atención, no saben ni qué hicieron, ni si tienen tareas, si tienen que algún entregable, etcétera, etcétera. Entonces, eso también ayuda porque, pues lógicamente, el acompañamiento o seguimiento de los acudientes o de los padres de familia es fundamental para el proceso del rendimiento de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, no hay acompañamiento de los padres, ¿sí? Falta de capacitación en estrategias didácticas para la primera infancia. En este caso, puede que el docente sepa mucho, pero no tiene esa metodología, no tiene esa didáctica o no tiene esa relación o esa formación que debe estar directamente ligada con la primera infancia, ¿verdad? Porque recuerden que es en los grados primero y segundo. Entonces, no hay estrategias que motiven o incentiven al estudiante, ¿sí? De estos grados que todavía se consideran de primera infancia, y entonces eso conlleva al proceso o al bajo rendimiento como tal. Otra, difícil acceso para la obtención de recursos como útiles, libros, internet, etcétera. Entonces los estudiantes, pues los familiares de los estudiantes no tienen recursos, no le han podido comprar el libro, no tienen internet en su casa, no tienen cómo comprar los cuadernos, los útiles. Entonces el estudiante pues tiene bajo rendimiento porque no tiene las herramientas necesarias para realizar ese tipo de actividades. Entonces por eso tiene un bajo rendimiento. Vea esta, violencia intrafamiliar, ¿verdad? También puede afectar, porque si a ese niño le pegan todos los días, lo maltratan todos los días, etcétera, etcétera, en este caso, el niño no va a estar motivado para realizar un proceso académico. Entonces, no le interesa, no le da el interés que es, y puede generar, en este caso también, que ese bajo rendimiento se vea reflejado en las actividades que él hace. Instalaciones poco adecuadas. Ustedes saben que hoy en día en algunas instituciones meten hasta 50 niños, y entonces a veces a los docentes les queda muy complicado realizar procesos de acompañamiento personalizado, y a veces los que no entiendan el proceso y no vayan al mismo ritmo, pues tienen ese bajo rendimiento, ¿sí? Entonces estos dos están ligados con la sobrepoblación infantil. Y esta que se colocó acá, mala alimentación, ¿verdad? Aunque no, eso no es responsabilidad directa. No es responsabilidad directa de lo que yo voy a colocar, ¿sí? De lo que yo voy a poner, pero eso sí influye o puede que influya en el bajo rendimiento, ¿sí? Entonces un niño que no se alimenta bien, que en este caso pasa con hambre, entonces pues lógicamente no se va a concentrar en los procesos académicos como tal, ¿sí? Entonces mire que aquí salieron muchos efectos de este problema central. Entonces mire que todos los efectos son negativos, ¿sí? Los efectos son negativos. Estos efectos posteriormente los vamos a convertir, ¿sí? A través de pues de una estructura, los vamos a convertir en positivo. Ya yo les voy a decir para qué. Listo. Preguntas con los efectos con respecto a este problema central que se identificó. Preguntas. Muchachos. Preguntas. Hola. No, profe, está claro. No, profe, hasta el momento, Está claro. bien, profe. Ok. Bueno. Muy bien. Entonces ahora vámonos para los efectos, ¿verdad? Entonces lo que les había dicho ahorita. No descuidemos la idea, ¿sí o no? La idea aquí debe estar siempre presente. Entonces yo digo, si yo no monto esta escuela de refuerzo,
¿qué pasa con ese problema central? O sea, si yo no monto la escuela, ¿qué pasa con el bajo rendimiento de los estudiantes? Entonces, empecemos por acá. Pérdidas económicas para la institución, porque los estudiantes desertan, ¿sí o no? Entonces se van, lo sacan de ahí y puede haber pérdida económica para la institución. Deserción escolar. Entonces los papás, los acudientes se aburrieron de que ese niño va perdiendo el año o ya ha perdido varios años y lo sacan del colegio. Y entonces eso conlleva a otras cosas. Por ejemplo, todo lo relacionado con qué, con el trabajo infantil, ¿sí? Pérdidas económicas para los familiares, ¿verdad? Porque todo lo que se invirtió, el uniforme, las meriendas, qué sé yo, todo lo que tiene que ver si están pagando una mensualidad, etcétera, etcétera. Los conflictos intrafamiliares pueden presentarse a través de ese tipo de proceso, pero el efecto central como tal, ¿sí? El efecto central es la pérdida del año escolar, ¿verdad? ¿Y eso a qué conlleva? A que pueda que exista un bajo nivel académico de la institución y también que existan pocas competencias del estudiante. Entonces, mire que los efectos es lo que resulta. Si yo no monto esa escuela, entonces, ¿qué pasa con ese bajo rendimiento? Mire todo esto que puede salir de esos efectos. En cambio, si yo le doy una respuesta a ese bajo rendimiento, yo me voy a evitar toda esta situación, ¿sí? O todas estas condiciones que yo estoy colocando acá o que se están planteando aquí, ¿verdad? Entonces, frente a eso, la idea, muchachos, es que ustedes empecemos a realizar, ¿verdad? Empecemos a realizar el problema central de nuestra idea, ¿sí? Esa es la primera tarea que vamos a hacer ahorita, el problema central. Yo les voy a dejar aquí compartido la pantalla y nos vamos a tomar 5 minuticos para que ustedes empiecen a elaborar su problema central. Pues lógicamente, lo primero que debemos de definir, ¿qué es? La idea de proyecto. Yo voy a montar una, una empresa de mantenimiento industrial, como le iba a montar algún compañero por acá, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Es que aquí en la zona no hay, no hay empresas que tengan tecnología específica para ese tipo de mantenimientos, ¿sí? Ya ese es el problema, ya identificamos el problema. Pero, lógicamente, lo que les había dicho, ¿el problema de dónde parte? El problema parte de la idea que nosotros queramos llevar a cabo o del proyecto que nosotros queramos ejecutar. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, De acuerdo, entonces, profe. tomémonos 5 minuticos y cada uno va redactando su problema, pues primero la idea y luego su problema. ¿Listo? Y acá ya lo socializamos entre todos. 5 minuticos.
¿Listo, muchachos? ¿Cómo van? No sé, profe. Bueno, no, yo le digo pues como más o menos lo que llevo. Entonces, la idea sería una escuela de ballet para niños y adolescentes. Sí. Una escuela de ballet para el fortalecimiento de las habilidades motrices y el buen uso del tiempo libre. El problema central es la falta de espacios y o procesos que ayuden a fortalecer las habilidades motrices, socioespaciales y socioespaciales a través del ocio. ¿Cuáles? Ahí seguirían los efectos o primero las causas. Las causas, pero espera, ya. Vamos, repíteme, porfa, el problema. Falta de espacios y procesos. Que ayuden a fortalecer las habilidades motrices y psicoespaciales a través de actividades de ocio. Ok, muy bien. Entonces ahí tenemos un problema central bien definido. ¿Sí? Muy bien. ¿Esto a Listo, el causa de problema está qué? bien. ¿A causa de qué? A causa de la falta de espacios culturales y artísticos que permitan el buen uso del tiempo libre. Espera. No te me adelante, Qué pena, no te me adelante. Vamos a escuchar los problemas centrales de todo. ¿Listo? Ok. Y ahorita ya seguimos con los efectos, con las causas. ¿Listo? Pero tu problema central está bien definido y bien estructurado. Falta de espacio y procesos que ayuden a fortalecer las actividades motrices, etcétera, etcétera. Listo, está muy bien. ¿Listo? O sea que ya por ahí vamos bien. ¿Vale? Ok. Bueno, muy bien. Listo, Lady, muchas gracias. Bueno, ¿quién más? Profe, ¿Quién hola. más? Hola, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, yo por acá tengo pues una idea, por ejemplo, montar digamos como que algo, un servicio de programación de instrumentos y control de equipos. Te escuchamos. Entonces, por ejemplo, el problema sería que en la zona se identifican muy pocas empresas o personas que manejan el tema de control y de programación de PLC de equipos industriales. Tengo eso, no sé si Ok, ¿cuál es la idea? Que no te la escuché bien. un ¿La idea cuál es? servicio de programación de instrumentos y control de equipos. Ok. Entonces, el problema central es pocas empresas en la zona que presten el servicio de control y qué, y mantenimiento, ¿será? Y programación de equipos, sí. Entonces, pocas empresas de control pocas empresas que presten el servicio de mantenimiento y programación de equipos. ¿Listo? Sí. De mantenimiento de mantenimiento y ¿qué fue lo que dije? Y programación. Y programación de equipos. Ok. Listo. Muy bien. Entonces ahí para que la ajusten, ¿vale? De pocas empresas de control de PLC y equipos industriales que presten mantenimiento y programación de los equipos. Listo. Vale, Edwin, muy bien. Bueno, ya ahí te quedó listo el problema central, ¿vale?
Dale, ya aquí lo estoy organizando. Listo, vale, muy bien. Bueno, Faride. Profe, Sí. bueno, la idea es un centro de rehabilitación. El problema central son los acondicionamientos de local y acompañamiento de pues, personas capacitadas para la rehabilitación para los adictos. Repíteme, por favor, repíteme. La idea ¿cuál es? Centro de rehabilitación. Idea, centro de rehabilitación. Ok, El problema central, acondicionamiento pues, del espacio local y acompañamiento por personal capacitado para la rehabilitación para los adictos. pero no, eso no lo veo como problema central. Eso lo veo como unas causas, ¿sí? Problemas centrales. ¿Dónde piensas montar ese centro de rehabilitación? ¿Cómo, profe, Faride? perdón? ¿Dónde piensas montar ese centro de rehabilitación? ¿Dónde crees que puede quedar? ¿Dónde creo que puede quedar? Sí, ¿en qué municipio? Diríamos que en el municipio de Turbo. Ok. ¿En Turbo hay centros de rehabilitación? No que yo sepa. Ok, entonces ese sería tu problema central, ¿sí? El problema central, que en el municipio, o más bien, no existe un centro de rehabilitación, ¿sí? Un centro de rehabilitación para personas, un centro de rehabilitación especializado, ¿verdad? Para Para personas personas adictas. con Falta de problemas, espacios de desintoxicación. exacto. No existe un centro de rehabilitación especializado para personas eh, con problemas, con sustancias psicoactivas, por decir algo, ¿sí? Ese sí sería un problema, ¿verdad? Que no hay, ¿sí? Y si tú ya Ok. quieres montar esa idea, es porque ya tú tienes dentro del radar, ya tú tienes que existen personas que consumen ese tipo de sustancias psicoactivas y que están adictas y que requieren algún tipo de acompañamiento, de intervención o de rehabilitación como tal, ¿verdad? Sí, pues, Ese sí sería un problema. ¿Listo? listo. Vale, para que ahí lo tenga, tomes nota. Entonces, más o menos lo que alcancé a escribir, ya tú lo terminas de organizar. No existe un centro de rehabilitación especializado para personas con problemas con sustancias psicoactivas, ¿verdad? O como dijo la compañera Ok, también, de desintoxicación, ¿sí? De desintoxicación. Le podrías meter esa palabrita por ahí. Por ahí mira dónde encaja, que quede el problema bien, que quede el problema bien estructuradito. ¿Listo? listo, profe. Vale. Eso que tú colocaste, no lo vayas a borrar ni nada. Tenlo por ahí, que nos va a servir para las causas. ¿Sí? Nos va a servir para las causas. Vale. Vale, profe. Ok. Bueno, Roberto, cuéntanos. Sí, profe. Bueno, mi idea es que no existe una oficina. Bueno, mi idea es una oficina turística que se llama clúster turístico. Un clúster turístico. Generalmente existen lo que son las agencias turísticas, pero no existe una que sea un clúster turístico. Nosotros vamos a crear un clúster turístico.
¿Cuál es la problemática? Que no existe en el municipio de Turbo ni en la zona Urabá una oficina que facilite y minimice las diferentes contrataciones que los clientes realizan a la hora de organizar viajes y eventos turísticos. Ok, pero listo. Pero no existe en la zona uno que facilite los procesos turísticos, viajes. Que le permita a la persona o a las empresas que van a hacer viajes o eventos turísticos todo lo que ya necesitan: hotel, restaurante, transporte, recreación, guía turístico, es decir, todo en un solo paquete. Ok, bueno, listo, vale. Ahora ya me queda un poco más claro, porque yo te iba a decir, aquí sí hay empresas que prestan servicios turísticos, Sí, ¿verdad? agencias turísticas como tal, pero no un clúster turístico. Exacto. Bueno, pero mira, vamos primero a aclarar el tema del clúster, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, el clúster es la recopilación o un clúster como tal, es la integración de sectores, ¿verdad? Por ejemplo, yo hago parte del clúster de cacao de Urabá. Entonces, ¿quiénes interactúan en el clúster de cacao? En el clúster de cacao actúan todas las empresas que de cierta manera generan un proceso de alianza o una integración estratégica para llevar a cabo unas actividades específicas en pro de la producción, en este caso de cacao, no únicamente los productores. Entonces aquí entra el SENA, entra la Universidad de Antioquia con su proceso de investigación, entra la Cámara de Comercio con el tema de formalización de empresas. Bueno, entran varias entidades, entra Fede Cacao como ente rector y de control a los procesos, específicamente del cacao como federación. Entra el ICA, ¿verdad? Para certificar a los procesos de la finca. Entonces, el clúster como tal integra, o un clúster integran eso se llama red de partners, ¿sí? Esa red de partners que son los aliados estratégicos que impulsan ese renglón económico, ¿sí? Ese renglón económico. Ahí, cuando tú hablas de clúster, entonces, pero ya me quedó más claro, ahorita que ya tú explicas, porque tú ya vas a integrar otros sectores económicos para generar un servicio integral, ¿verdad? Que en este caso sería no únicamente la parte turística, sino la parte de recreación, la parte de alimentación, la parte de transporte, ¿sí? Entre otros servicios, porque la gente cuando pide un servicio turístico generalmente hace muchas actividades. Entonces, por cada actividad le toca hacer una contratación diferente. Entonces, la idea es que a través del clúster nosotros podamos tener esas alianzas y darle al cliente y decirle, por ejemplo, una persona que vaya para Capurganá, por decir algo, a través del clúster nosotros le podemos brindar todos los aliados que tenemos en Capurganá, que hacen parte de... Ok, vale. Entonces, no existe un... Entonces, aquí... Por ejemplo, profe, a través, por ejemplo, las personas cuando van a viajar necesitan... Si usted va para Capurganá, necesita transporte terrestre y necesita el transporte fluvial o marítimo. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? La idea es hacer con el cliente. Hombre, como necesita un transporte terrestre, nosotros tenemos. En el crucer tenemos a la cooperativa de transporte terrestre. ¿Listo? Entonces, de una podemos mandarle un taxi, mandarle una buseta, mandarle un bus. Y en el cruce también van a estar integrados las agencias o los que manejan pues las pangas y todo eso. Entonces, aquí tenemos esto, vaya. O sea, no es que la gente vaya a hacer
una contratación por el transporte terrestre, una contratación por el transporte marítimo. No, en el clúster turístico va a encontrar todo. Entonces, vamos a cambiar la palabra facilitar, que tú colocas ahí. No existe en la zona una empresa que facilite, sino más bien, no existe en la zona una empresa o una oficina que integre. Integración. Okay. Sí, que integre los procesos turísticos, como viajes, alimentación, eventos, transportes. Inclusive, ahí tú le puedes colocar hasta souvenirs, ¿sí? Porque recuerda que las personas a veces van a algún lado, entonces quieren llevar un recuerdo. Entonces, Claro. hasta eso se puede integrar ahí. Claro que sí. Y los guías turísticos. Y los guías turísticos, que hay veces, sí, yo voy para, qué sé yo, para Necoclí, para la Ciénaga de la Marimonda, y me llevan allá y, sí, muy bonito todo. Pero el guía turístico, sería interesante que entonces nos cuente toda la historia. No, mire que por aquí fue donde el primer español puso, el primer español se bajó por este lado, hizo esto, hizo lo otro, o sea, que le cuenten a uno toda la historia. Eso Claro. a veces sí, le hace falta a algunas agencias turísticas, les hace falta eso. La verdad es que sí. Listo. Entonces, más bien ahí que integre, ¿verdad? Los procesos turísticos. Y ahí tú los describes: viajes, eventos, transporte, guía, souvenirs, alimentación, etcétera, etcétera. ¿Listo? Sí, señor. Vale, ahí ya te queda mejor estructurado el problema. Gracias, profe. Listo, Roberto, ok. Bueno, y nos vamos con Eliet Joana. Eliet. Eliet. Profe, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ahí sí te escucho. Perfecto. Bueno, profe, mi planteamiento sería una oficina de asesoría sobre exportaciones e importaciones. ¿Cuál sería para mí el problema central? El desconocimiento que tienen muchas personas con respecto a todos estos temas, a los requisitos, a las certificaciones y todo este tipo de procesos que hay que hacer para poder importar o exportar. ¿Cómo lo tiene exactamente redactado? ¿Cómo lo redactaste? Léeme lo que escribiste, por favor. Profe, en este momento voy caminando hacia mi casa, voy del trabajo hacia la casa, no tengo forma de mirar el computador, estoy conectada por el celular en este momento, pero básicamente pues es lo que tengo. No te entendí nada, Eliel, qué pena. Profe, lo que es que voy caminando del trabajo hacia mi casa y voy conectada desde el celular, no tengo el computador para poderle leer específicamente qué tengo redactado. Bueno, listo, dale, no hay problema. Vale. Sí, pero bueno, ya por ahí veo que sí, o sea, que sí ya tienes idea de la estructuración del problema central. Listo. Sí, señor. Porque el desconocimiento de los temas para realizar todo el tema de trámites y procesos para importación y exportación, pues eso sería un problema. ¿Ya? Ese sería el problema central de lo que tú pretendes realizar. Vale. Pero entonces sí necesito que lo estructures bien. Cuando lo tenga estructuradito, lo revisamos. ¿Listo? Claro que sí, profe. Bueno, entonces, hasta ahí, todos los que estamos acá, ya tenemos nuestro problema estructurado y bien planteado. ¿Sí? Bien planteado. Ahora sí, vámonos con las posibles causas. ¿Verdad?
Vámonos con las posibles causas. Vamos a tomarnos otros 5 minuticos y las terminamos de redactar de acuerdo a las observaciones que les hice. Y en 5 minuticos, las que tengan. Si tienen 2, 3, leemos esa. Y recuerden que, bueno, aquí se me olvidó decirles algo. Cuando nosotros estamos redactando las causas, nosotros debemos identificar cuáles son los actores principales que hacen parte de este tipo de proceso. Por ejemplo, en el caso que yo les puse, en la idea modelo, ¿quiénes serían los actores o las partes interesadas de este tipo de proceso, de este tipo de bajo rendimiento de los estudiantes? ¿Quiénes creen ustedes que serían? Los docentes y los niños. Los docentes y los estudiantes. Muy bien. ¿Quién más? Los papás Los padres de familia. también Muy bien. participan ahí. ¿Quién más? No te escuché. ¿Quién más? No, que también de pronto participan ahí. No te escuché. ¿Quién más? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Que está diciendo que los papás también participan ahí y que de pronto también, no sé si el sector, digamos que del sector privado, el sector público, o sea, que no hace más escuelas, digamos, públicas como para que muchos accedan y puedan aprender también, pues, o quienes quieran hacerlo, que no tienen los medios o los recursos. Ok, entonces llevamos los profesores, los estudiantes, los padres de familia. Lo que te entendí de ahí es que también es activo, ¿verdad? Es un actor principal. Y el último actor principal somos nosotros como profesionales que vamos a montar. Una cosa, muchachos, es lo que nosotros estamos pensando en este momento, ¿verdad? Estamos pensando con respecto a ese problema central. Y vamos a definir las causas desde el punto de vista profesional, ¿verdad? ¿Sí? Pero al momento que hagamos el ejercicio real de este árbol de problemas, nosotros debemos involucrar a los actores. Entonces, ahí ahí a ustedes les queda como tarea mirar cuáles son los actores principales, ¿sí? O esas partes interesadas que están directamente ligadas con la idea, ¿sí? O con el problema central, ¿sí? Una cosa es lo que nosotros estamos pensando aquí. Otra cosa es que si yo me voy a los actores principales de este problema y yo me voy para donde los estudiantes, quizás los estudiantes me den información diferente a la que nosotros estamos pensando. ¿Sí? Información diferente a la que nosotros estamos pensando y también se puede convertir en una causa. Pero ya eso lo vamos a hacer en el ejercicio un poco más práctico, ¿sí? Cuando ya se tenga más estructurado el proyecto. Porque vuelvo y lo repito, una cosa es lo que yo pienso, lo que yo creo que vamos a empezar a desarrollar, pero otra cosa me pueden decir los padres de familia con respecto a ese bajo rendimiento. Por ejemplo, nosotros acá colocamos, o aquí yo les coloqué, que hay poco acompañamiento de los padres de familia o acudientes. Pero si yo voy donde un padre de familia y le hago una entrevista y le digo, bueno, ¿usted por qué cree que hay bajo rendimiento de su hijo? ¿Por qué tiene bajo rendimiento de su hijo? Entonces él me puede decir, lo que pasa es que yo no lo puedo ayudar a sus tareas, yo no lo puedo ayudar a realizar pues sus quehaceres académicos, porque es que yo no tengo ningún estudio y yo no sé leer ni escribir. Entonces, eso también se me puede convertir
en una causa. Porque existen padres que no tienen conocimientos, ¿sí? O que son analfabetas, ¿verdad? Entonces, no es que exista un poco acompañamiento. Puede que es que el acompañamiento no se lo pueden brindar porque ellos no tienen conocimiento, ¿verdad? Pero ¿cómo nos damos cuenta de eso? Haciendo el ejercicio práctico, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía desde el inicio, la idea con la estructuración de este proyecto o del proyecto que vamos a empezar a trabajar es que nosotros interactuemos de manera lo más real posible con lo que estamos nosotros estructurando. ¿Listo? Se me había olvidado comentarles cómo es esa parte. Bueno, preguntas ahí, muchachos. ¿Sí quedó claro eso de los actores principales? Muchachos. Sí. Ok. Bueno, tomémonos 5 minuticos y estructuremos las causas.
Listo, muchachos, ¿cómo van? Bien, profe, pues yo por acá tengo unas causas, espérate, yo organizo a ver qué tal. Profe, yo también estoy lista. Listo, vale. Entonces, empezamos con quién. ¿Empiezo? Sí, Dale, dale, Lady, dale. empecemos. Bueno, Dale, ahorita entonces dije que el sigue. problema central era la falta de espacios o procesos que ayuden a fortalecer las habilidades motrices, psicoespaciales a través del ocio. Y las causas de esto puede ser la falta de espacios culturales y artísticos que permitan el buen uso del tiempo libre. Puede ser también el sedentarismo de las nuevas generaciones a causa del uso excesivo de la tecnología. Puede ser la falta de conocimiento de los padres en la importancia de fortalecer esas habilidades en la infancia y la adolescencia. O puede también ser falta de recurso económico para brindar espacios distintos al escolar para que los niños puedan fortalecer habilidades para la vida. Muy bien. No, listo. La tiene súper clara, Lady. Muy bien. Esas causas están directamente ligadas y están muy bien estructuradas de acuerdo al problema que planteas. Recomendación, ¿sí? Eso es lo que tú estás pensando, lo que ahorita hablamos, ¿sí o no? Lo que tú estás pensando. Hay Sí, que señor. indagar, tienes que identificar los actores principales, ¿verdad? De esa causa, ¿sí? Los actores principales. Entonces, los actores principales aquí serían las mismas administraciones, Las mismas municipales, instituciones educativas, las instituciones educativas. los profesionales en el área, porque por ejemplo aquí en el municipio hay muchos profesionales en el área, pero que están pues como plantean el problema, pero no plantean una solución. Están también las Ok, familias que quizás por falta de conocimiento no generan esos espacios para los niños, y están los mismos niños que son los directamente afectados en sus procesos de crecimiento, de comunicación o de habilidades para la vida, porque no se generan esos espacios. excelente, muy bien. Entonces, como la siguiente escala, para que nos quede esto bien estructurado y tengamos unas causas reales, es hacer algún tipo de intervención con las partes interesadas o con los actores principales, porque posiblemente te van a dar otro tipo de argumentación que te va a servir para enriquecer las causas, ¿sí? Esto para todos, ¿verdad? Para todos. Eso Ok, que sí, nosotros, señor. Lady, lo que plantea ahorita es lo que ella ahorita se le viene a la cabeza, ¿verdad? Lo que ella como profesional y conocedora del área se imagina o piensa o también ha vivenciado, pero cuando nosotros llegamos un poco más allá, ¿verdad? Llegamos un poco más allá, a los actores principales nos van a dar muchísima información que eso va a enriquecer de una manera muy, pero muy argumentativa al proyecto. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Bueno, Edwin, ahora sí. Profe, mira, yo acá tengo pues como tres causas que pensé de acuerdo a ese problema, que está las universidades o entes de estudio de la zona no poseen dichas carreras para enseñarla a los estudiantes. Por ejemplo, toda esta parte de instrumentación y control, de automatización, pues acá no se ve. Entonces, muy Ok. pocos entes de estudio. La otra es muy pocos técnicos o profesionales se inclinan por esta rama de estudio. Entonces quedan cortos en ese conocimiento. Ok. La otra es que los elementos o componentes de automatización son algunos costosos y no todos pueden adquirirlo para el proceso.
por ejemplo, Muy bien. tanto estudiantes o como empresas. Entonces, mencionadas, por ejemplo, los entes, entonces, siendo así, serían las mismas instituciones que no sacan a flote otras carreras, también porque no tienen docentes, entonces ahí también entran los docentes, entonces tienen que migrar, por ejemplo, a un Medellín o a un, pues el SENA tiene acá mucha cosa y se está expandiendo mucho, pero también falta profundizar en algunos temas. Entonces también los mismos estudiantes, los mismos profesionales que de pronto no les llama mucho la atención. Otro tema puede ser los recursos y de pronto también las mismas empresas de la zona, que muchas no quieren migrar a esa automatización de procesos. Entonces prefieren quedarse con sus máquinas viejitas, con sus cosas, de pronto por el tema de costos o por no complicar el proceso o porque todos esos cambios generan, sí, tiempos, espacios, bajan productividad, lo que sea, mientras los Recursos. acomodan, recursos. Entonces, como que prefieren seguir en lo que tienen y no ir pensando. Entonces, o lo hacen a muy corto plazo o muy poco a poco. Entonces, por eso no se interesan mucho y cuando lo hacen buscan como a gente externa para hacerlo, que tenga experiencia en esa área, que digamos que a muchos no les dan esa oportunidad de una, porque digamos uno no va a meter a alguien que aprenda con las máquinas de uno, ¿cierto? Claro. Uno, digamos, las empresas quieren producir y querer entrar a alguien que apenas está aprendiendo, pues antes va a tener más reprocesos y eso no quieren, entonces por eso siempre migran a empresas externas. Entonces sería como que en esa parte una de las competencias a vencer. Ok, Esa, vale, muy bien. sí. Muy bien. Entonces, el mismo comentario que le dice a la compañera, ¿verdad? Porque mira que tú tienes unas causas claras, ¿verdad? Pero las otras son unas suposiciones, ¿sí? Unas suposiciones. Sí. ¿Quién te va a esclarecer esa información cuando se haga el ejercicio real? ¿Verdad? Una, dos empresas que se le haga se le haga el proceso de intervención o se les haga la pregunta o la consulta, entonces te pueden corroborar esa información y también te pueden de pronto inclusive argumentar algún otro tipo de proceso que te ayude a alimentar esas causas, pero las causas que propones están muy bien. Gracias, profe. Listo, Edwin. Vale, muchas gracias. Bueno, ¿quién más sigue? Faride, ¿verdad? Faride. Profe. Bueno, Sí, te escuchamos. las causas pues para esta idea, primero que todo, como organizar el lugar donde se va a ubicar, pues para hacer el centro de rehabilitación para las personas que lo requieran. También nos faltaría el acompañamiento de los profesionales para las capacitaciones, para enseñar el no uso a las sustancias. También la falta quizás de apoyo de los familiares o de los padres de familia que conllevan a estos adolescentes a consumir pues la sustancia. También faltas de orientaciones psicológicas que quizás de pronto en el proceso de la formación no se dan pues, correctamente, quizás de pronto no hayan los profesionales capacitados para dictar dicha capacitación. Y también quizás la falta de orientación o de conocimiento de que los padres tengan para de pronto orientar a uno, esto no, esto sí, para no llegar a consumir esta sustancia. Ok, muy bien. Bueno, aquí tomé nota de lo primero, que dices que el acondicionamiento de un lugar, pero el acondicionamiento del lugar no sería una causa. Más bien sería que no hay un lugar adecuado, ¿verdad? No existe un lugar adecuado para realizar ese tipo de proceso. Que ya dentro de la estructuración del proyecto tendríamos que justificarlo y tendríamos que plantearlo
en el sentido de que se debe de buscar un lugar y que debe de cumplir con ciertas condiciones, ¿sí? Ese sí sería una causa, si la planteamos de esa manera. ¿Listo? Lo Ok, segundo que hablaste del personal, pero ya después le diste respuesta más adelante. Puede que existe que falta de personal capacitado, ¿sí? Falta de personal capacitado para atender situaciones, este tipo de situación específica, ¿sí? sí, Ya las demás que tú colocaste también, la falta de apoyo, ¿sí? Pues de los familiares, falta de orientación, ¿sí? Falta de orientación a los jóvenes porque no saben, están bien, sí, ¿sí? Ahí lo que tendríamos que hacer es lo mismo, identificar cuáles son los actores principales y, y abordarlos y quizás nos den una respuesta o nos den algún tipo de explicación que se nos puede convertir en causa de ese tipo de situación. ¿Vale? vale, profe. Listo, vale, muy bien. Bueno, continuemos con Roberto. Sí, profe. Las causas. Bueno, como ya había dicho, no hay un lugar que integre pues todos esos procesos, entonces nosotros somos la solución para eso. Causas, los clientes tienen pocas opciones turísticas de lugares específicos, porque no hay quien se los promocione de esa forma. Generalmente cada agencia turística tiene como concatenado un lugar específico, que es como el lugar de su interés, pero no exploran otros lugares que pueden convenirle a los turistas. Entonces nosotros queremos hacer eso. Causas, el presupuesto de viaje turístico de las familias a veces no les alcanza por los altos costos que hay. Entonces nosotros pretendemos que las familias puedan viajar con la comodidad de su bolsillo. Es decir, enseñarles formas, cómo pueden ahorrar para poder disfrutar. De pronto, si no tienen para pagar un hotel, eh, podemos mirar la facilidad de que hagan un camping o buscar cabañas o casas de alquiler. Es decir, otro tipo de cosas donde la gente, de opciones, donde podemos ir al mismo sitio con menos recursos. Otra causa, permitirle al cliente o al turista, a veces la causa sería que los turistas a veces cuando se van de viaje se quedan cortos de dinero. Entonces con nosotros la idea es como brindarle en tiempo real sus gastos, o sea, lo que se van a gastar realmente, sin que ocurra ese tipo de inconveniente que se queden ilíquidos a mitad de camino. Más o menos son las causas que he mirado, profe. Mis actores principales. Ok, pero bueno. Sí. Vamos, ya me dicen los actores. Vamos a organizar esas causas, ¿sí? Sí, señor. Porque esas causas, en este caso, las estás tomando como unas alternativas, o sea, ya le estás dando como la solución, ¿sí? Por ejemplo, la primera, que dices que hay clientes con pocas opciones. Repíteme la primera que tienes ahí. Que hay clientes que tienen pocas opciones de los lugares turísticos. Entonces, una causa sería poca promoción o pocas alternativas de promoción de actividades turísticas, ¿verdad? ¿por qué no existe en la zona? Porque hay poca promoción. ¿Por qué no existe en la zona esa oficina? Porque hay poca promoción o alternativas turísticas para los clientes, ¿verdad? Eso podría ser. Sí, señor. Lo otro que tú dijiste, que en este caso no hay un lugar que lo integre, eso sería una causa. No existe una integración
no existe una integración entre los entes o entre las empresas que están ligadas a ofrecer paquetes turísticos, por decir algo. ¿Sí? O sea, lo que tú estás planteando parten de una causa. Una causa, señor. Parte de una causa, pero lo que tú planteas, sí, lo que tú planteas ahí ya son las alternativas de solución y todavía no se puede dar ahí alternativas de solución. Sí, señor. Las tienes que plantear como especie de una mini problemática que acompaña al problema central. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces, toma como referencia el primero que te dije, que tú dices, no, que los clientes tienen pocas opciones. No, entonces, existe poca promoción, existe Exacto. poca promoción de paquetes turísticos para los clientes. Por eso es que las oficinas aquí no facilitan esos procesos, ¿verdad? No existe integración de las entidades que ofrece, de las entidades aliadas a los procesos turísticos, ¿sí o no? En este caso que el hotel está por un lado y el restaurante está por otro. ¿Sí? Correcto. El hotel está por un lado y el guía turístico está por otro, o sea, no hay esa integración. El hotel está por un lado y el que vende los souvenirs o los regalitos está por otro. Y eso es eso es una de las causas, que no hay esa integración entre esas entidades. ¿Sí? Entonces, plantéalas de esa manera, ¿vale? Sí, señor. Bueno, se nos fue el Eliet se nos fue. Bueno, listo. Bueno, ¿y qué efectos tienen, muchachos? Pero faltan ¿Qué efectos tienen? los actores principales. Ah, ¿verdad? Los actores principales, ¿quiénes son? Serían las empresas del sector turístico, las empresas del sector transporte y los profesionales de cada una de esas ramas. Y obviamente los turistas. Ok. Muy bien. Lo mismo que les dije a los demás. Debes de integrar, debes de realizar los procesos que los actores de manera real en cada uno de los procesos. ¿Listo? Ok, pues muchas gracias. Listo. Profe, los efectos. Hola. Sí, te escucho. Dificultades en el pensamiento socioespacial de los niños, niñas y adolescentes. Mal uso del tiempo libre. Dificultades en el desarrollo de las habilidades psicomotoras que permiten una socialización más fluida con su entorno cotidiano. Ah, ya. Tengo esas tres. Ok. ¿Cuál sería el efecto central si tú no montas esa escuela de ballet? ¿Sí? ¿Cuál sería un efecto central? Que no habría un... El primero. Yo creo que con el primero, pocas habilidades, que los niños no pueden desarrollar sus habilidades, algo así. No tendrían espacios para desarrollar el pensamiento socioespacial a través del juego. Uh-huh. Vale, muy bien. Hay que pensar por ahí uno o dos efectos más. Les voy a explicar algo. Los efectos, va a sonar redundante lo que les voy a decir. Las causas que nosotros planteamos, miremos el ejemplo que les estoy compartiendo. Las causas que nosotros planteamos son solo causas. Recuerden que son de pronto la problemática por la cual se está presentando ese macro problema o ese problema central. ¿Sí o no? Y los efectos son totalmente diferentes
existen algunos docentes, por decirlo así, sin hablar mal de nadie, que entonces empiezan a relacionar una causa con un efecto. No, la metodología dice que no se puede, que no se debe, ¿verdad? Porque las causas parten de una condición totalmente diferente, incluyendo a los actores principales, ¿verdad? Por la cual se está presentando esa problemática. Y los efectos parten ¿desde dónde? Desde la idea. Si yo no monto esa idea, ¿qué pasa con el problema central? Lo que decía ahorita Lady, ¿verdad? Que entonces los niños no van a desarrollar esas habilidades, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, para que no hagan la relación, ojo, para que no hagan la relación de una causa, va a generar un efecto. No, son dos cosas totalmente diferentes que están desligadas una de la otra. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahí Lady trata de organizar un efecto que sea un efecto central, ¿verdad? Pues lógicamente puede estar o debería estar ligado al desarrollo, a ese desarrollo de habilidades de los niños, algo así. ¿Listo? Sí, señor. Vale, ok. Bueno, Edwin. Hola. Te escuchamos. Qué pena, profe. Me repite que mira que está Los ingresando aquí a efectos. la efectos. No los tengo. Ajá, bueno, dale. Qué pena, tía. Dale, no Yo hay problema. que me acabo de ingresar acá a la página del curso, pero no. Acá está mirando algo que a ver si había que presentarse, qué participación, todo eso hay que hacerlo, ¿qué? Ahorita les explico, ya al final les explico, listo. Qué pena, hombre, que me distraje aquí mientras ingresaba. No te preocupes. Bueno, ¿quién tiene efectos listos? Faride, de pronto tienes efectos ya listos. No, profe. Todavía no, bueno. Y Roberto. Bueno, profe, yo tengo un efecto que si nosotros no organizamos ese clúster, pues como lo tengo yo organizado, vamos a seguir en las mismas. ¿En qué sentido? No vamos a tener un turismo robusto y competente en la zona. Ok. Ahí puedes decir que un efecto, si tú no montas eso, que la zona, pues la zona no la van a ver, no la van a ver como un lugar o como una zona apetecida para los procesos turísticos. ¿Sí? Y eso conlleva, o eso puede conllevar también a la economía, a generar algún tipo de dificultad en la economía de la región. También lo puedes enfocar por ahí. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, bueno, la idea es que terminemos de estructurar bien el árbol de problemas y el día viernes ya lo traigamos bien organizadito y lo socializamos completo, ¿sí? Lo socializamos completo, pues con sus causas bien estructuradas, bien argumentadas y pues lógicamente con los efectos. Bueno, les voy aquí déjenme y yo cierro mi sesión para entrar a una de ustedes. Déjenme le comparto toda la pantalla. Bueno, entonces ya ustedes saben acceder a la plataforma. Regálenme un número de cédula de alguien, de alguno de los que está acá, por favor, para ingresar. Profe, 32 ¿Sí? 201 ¿Sí? 315.
Recuerde que usuario es su número de cédula y contraseña Sí. su número de cédula. Ajá. Sí, profe. Ahí ingresamos, Faride. Voy a guardar tus datos. Faride Judith Jiménez. Y cursos. Aquí está diplomado en gerencia de proyectos. Listo, nos vamos aquí a planeación. Y las dos tareas que hay son estas. El foro, ¿verdad? El foro 1. Y aquí ustedes, en este caso ya se cerró, pero yo les habilito nuevamente, les voy a habilitar, ¿sí? Porque no han participado. Entonces ahí le van a dar respuesta a esa pregunta detonadora que está ahí. ¿Cuáles creen ustedes, cuáles creen que son las etapas secuenciales para el conjunto de acciones que se pueden articular para la estructura de un proyecto? O sea, ¿cuáles son esas acciones que en conjunto se integran o se articulan para estructurar un proyecto? Esa es la primera tarea. Y la segunda tarea que hay es montar las 15 ideas, ¿sí? Las 15 ideas acá, se dice 15 ideas de proyecto. O sea, únicamente las ideas. Entonces le dicen aquí agregar entrega, buscan dónde está el documento y lo arrastran hasta esta parte y le dicen guardar cambios y listo. Vale, apenas son esas dos, muchachos. Listo. Listo, profe. Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna duda, pregunta o inquietud. Bueno, entonces nos vemos el viernes, entonces Dios mediante, y traemos ya la estructura del árbol de problema definida, ya bien organizadito.